hermanos evangelizadores tomen conciencia clara de que la iglesia nos envía a predicar y debemos obediencia a la iglesia y a sus pastores. Y esto está claro, durante 20 siglos así ha sido. Y así será. Obediencia a lo que digan nuestros pastores, a lo que diga nuestra comunidad después de haber discernido. Nadie puede actuar por cuenta propia, porque nadie es iglesia solo. Iglesia somos todos, y tú eres iglesia si vives en comunidad, has sido bautizado, recibido en la comunidad, y entonces viviendo los sacramentos y la palabra meditada constantemente y en comunidad, te esfuerzas por seguir a Cristo. Así que tomemos conciencia que nadie puede predicar en nombre del Señor si no ha sido enviado. El ser enviado es clave, el obedecer es clave. Ya somos enviados cuando hemos sido confirmados. Y usted tiene el derecho y el deber de predicar cada vez que pueda del Señor. Pero cuando ya es una predicación y una evangelización más formal, más oficial, cuando ya en grupos y en comunidades los cristianos se preparan con planes precisos para evangelizar, nadie puede hacerlo sin haber sido enviado, y la gente, todos tenemos que obedecer. Yo obedezco al Papa como obispo. Yo no me mando a mí mismo. Yo obedezco, y donde me mandan voy. Yo no actúo por mí mismo, por cuenta propia. Usted, igual como laico comprometido, debe aceptar las órdenes de su comunidad. Y en la comunidad hay autoridades también entre los laicos. Y los laicos obedecen a su párroco, y el párroco al obispo, y el obispo al papa. Siempre en la iglesia hay autoridad. Es importante el respeto a la autoridad. Por lo que el punto número 9 consiste en que si usted se compromete a ser un evangelizador, debe predicar en nombre de Cristo y en nombre de una comunidad determinada. Usted ha sido enviado por la iglesia. Punto número 10. Y que debe tener como base de todo la palabra de Dios, la palabra del Señor, y lo que diga el magisterio de la iglesia. Y eso sí, con mucha creatividad. El punto número 11 consiste en que el Señor quiere que seamos creativos, que usemos la imaginación, que veamos cuáles son los retos que hay en nuestra ubicación histórica y que pensemos cuál es la mejor manera de evangelizar y usar las técnicas, las tácticas, las estrategias que son buenas para el momento presente y en el lugar donde usted está. Hay que ser creativos. Jesús dice que la gente mala es más astuta que la gente buena. Ellos sí son astutos y creativos para robar, secuestrar, matar, traficar droga. Y nosotros, en cambio, que porque creemos que somos buenos y eso es suficiente, nos falta muchas veces mucha creatividad. En un mundo, en cambio, y en un mundo que necesita que los evangelizadores actuemos con inteligencia, con astucia, con iniciativa, analizando la realidad y buscando la mejor manera de evangelizar. Y esa astucia, por ejemplo, esa creatividad, esa iniciativa aquí en El Salvador, por ejemplo, ha hecho que tengamos un canal de televisión, Canal 8, Radio Luz, Radio Ágape y otras radios católicas, y también la televisora católica de la arquidiócesis, y en todos nuestros países de Centroamérica, para la gloria de Dios, estamos avanzando
digital, en radios, en televisoras, en semanarios de la iglesia, en periódicos. ¿Para qué? Para llevar el mensaje del Señor, porque urge evangelizar, llevar a todas partes el mensaje salvador, la buena noticia. Jesucristo vive, Jesucristo reina, Jesucristo ha resucitado, Él es el Señor y Él es el Rey. Por lo tanto, punto número 12, tenemos que predicar sin miedo, sin complejos, con amor, con firmeza, con alegría, con compasión. Tenemos que predicar con toda la pasión y con todo el ardor del corazón. Predicar, pero para eso primero tenemos que haber sido evangelizados, y es deber nuestro, el de los evangelizadores, estar continuamente en proceso de evangelización personal y comunitaria. Para poder predicar, tenemos nosotros, que haber escuchado la predicación de otros que en el nombre del Señor nos predican. Hay que estar evangelizados para evangelizar. Hay que estar motivados para motivar. Hay que estar convertidos para buscar que otros se conviertan. Por lo tanto, hermanos, cada vez que nosotros seamos enviados a evangelizar, procuremos haber sido ya preparados previamente en una evangelización que nos permite hablar de Dios porque conocemos de Dios. Porque el que pretenda hablar de Dios sin tener experiencia espiritual profunda, sin saber lo que es la presencia del Señor, está diciendo cosas que engañan y no convencen y hacen daño a la iglesia. Por lo tanto, en esta nueva evangelización, como la de siempre, primero hay que estar evangelizado para poder evangelizar. De otra manera, seremos como campanas que suenan, pero sin ningún contenido. Es también importante entonces el punto número 3, hermanos, para poder predicar de verdad la palabra, para poder evangelizar, hay que amar al pueblo al que servimos. Hay que amar al pueblo al que vamos a predicar. Hay que, por lo tanto, saber cómo es ese pueblo. Y el punto 14 es, hay que conocerlo. Hay que saber cuáles son sus padecimientos, sus cruces, sus problemas, sus angustias, y tenemos que hacernos parte de ese pueblo para entonces, amando a ese pueblo, teniendo el celo de la salvación, podamos entonces llevar el mensaje del Señor a la gente. Hay que amar, hermanos. Si no amamos, ¿cómo vamos a predicar? Hay que amar a la gente como han los santos de la iglesia, los grandes evangelizadores, los grandes misioneros y misioneras. Usted, como laico comprometido y comprometida, tiene que amar a su pueblo, tiene que amar a su pueblo, y amar a su pueblo significa estar pendiente de lo que ese pueblo sufre, de lo que ese pueblo padece, de lo que ese pueblo siente, para entonces buscar cómo aliviar el dolor, el sufrimiento de la gente, como el buen pastor, y llevar a las ovejas al buen pasto. Y eso implica, hermanos, estar dispuesto a vivir y a morir por ese pueblo, a vivir como buen pastor sirviendo al pueblo y muriendo por el pueblo. Y en toda América Latina hemos tenido testigos maravillosos de lo que es servir y morir por el pueblo. Y acá tienen ustedes a un hombre muy santo,
a un hombre lleno de Dios que fue un buen pastor y que se llamó Monseñor Romero. Punto número 15. Para que podamos comprometernos en esta nueva evangelización, estar al tanto de dónde vienen los dolores del pueblo, cuáles son las causas del sufrimiento del pueblo y aliviar sus cruces, actuando como el buen pastor y actuando como el buen samaritano, que se conmovió, se compadeció de la persona que estaba apaleada, se bajó del caballo y sirvió con lo que tuvo, que fue un poco de vino, con la que desinfectó las heridas y ungió con aceite a la persona que estaba apaleada. Si queremos ser buenos evangelizadores, tenemos que aliviar las cruces de las personas. ¿Y cómo? Orando. El poder de la oración es impresionante. Orando personalmente, orando en comunidad, orando a través del gran sacramento de la Eucaristía, ofreciendo la misa y el sacramento de la Eucaristía por las personas que sufren, y luego también haciendo de nuestra vida una vida solidaria, de acuerdo con nuestras posibilidades personales y comunitarias, brindando alivio al dolor a través de fundaciones, asociaciones, grupos, cooperativas, toda clase de diferente grupo que pueda, y por qué no, brindar un poco de ayuda al pobre, al desvalido, al niño de la calle, al pordiosero, al drogadicto, al enfermo de SIDA, a aquella mujer que tiene tantos hijos y vive sola y que tenemos que apoyar. Nosotros como cristianos, de acuerdo con nuestras posibilidades, tenemos la obligación, en el nombre de Jesús lo digo, de hacer algo más por la gente pobre, como hacía Jesucristo el Señor, que multiplicó los panes para calmar el hambre, que curaba a los leprosos, que devolvía la vista a los ciegos, que levantaba al paralítico. Él tenía el poder de Dios porque era Dios. Nosotros tenemos el poder de Jesucristo y en comunidad podemos hacer mucho, solitos muy poco. No tenemos fondos, no tenemos dinero, y aunque lo tuviéramos, en comunidad, en grupos organizados en sus parroquias, grupos de solidaridad, grupos que ayudan a los más pobres, tenemos que trabajar no solamente predicando la palabra, que eso es lo más importante, no solamente predicando la palabra, que eso es lo más importante, sino también dando la mano de manera solidaria a los más necesitados, con lo que tengamos, personal y comunitariamente, que hay mucha hambre, mucha necesidad, mucha gente que pasa problemas, y que si fuéramos más solidarios, en algo aliviaríamos el dolor de la gente. Y eso se llama ejercer el ministerio de la consolación, aliviando el sufrimiento del alma, presentando al Señor a la gente para que se llenen de Él, y también materialmente dando de lo que poquito que tengamos para que las personas puedan tener alivio ante el gran drama social que tenemos en nuestros países por la pobreza que abunda. Todos en esta nueva evangelización debemos ser más solidarios y trabajar en la promoción humana, lo cual también significa que ustedes como laicos tienen todo el derecho y el deber de influir en la vida política y económica de nuestros países y de activarse, ¿por qué no?, en la política, para que los cristianos llenos de Dios también
llenen el ambiente político de justicia, de armonía, de sinceridad, de honestidad, de solidaridad. Necesitamos en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en la educación y en todos los ambientes que los laicos comprometidos se metan de lleno y lleven a Jesús con sus vidas a esos ambientes y cambien las estructuras para que tengamos un mundo más humano, más solidario, más santo, un mundo lleno de amor, para que el reino de Dios se haga presente en la historia. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que actuar, punto 16, como el buen pastor, llevando a las ovejas, primero conociéndolas por su nombre, convocándolas, reuniéndolas y llevándolas a comer buen pasto a las ovejas. Pero si queremos ser buenos, nuevos evangelizadores, tenemos que ponernos al frente del rebaño y defender al rebaño del lobo. ¿Y cuáles son los lobos modernos? Apunte, hermano. Los lobos modernos, el primero que aparece, es el lobo que quiere acabar con la familia. Es el lobo que quiere desintegrar a las familias. Es el lobo que quiere provocar la infidelidad, el adulterio, romper los matrimonios. Es el lobo que quiere destruir la vida matrimonial. Es el lobo que quiere separar al esposo de la esposa. Es el lobo maldito que quiere destruir la familia. Por eso nosotros como católicos tenemos el deber y la obligación de defender a la familia, a nuestra familia, en primer lugar, a las familias de nuestra parroquia, a las familias de nuestro país, predicando en el nombre del Señor, predicando en el nombre del Señor el amor, la fidelidad, el santo matrimonio o el buen noviazgo, y buscando que los chicos y chicas se preparen bien como jóvenes llenos de Dios, de pureza y de santidad, para luego en el noviazgo, viviendo un noviazgo honrado, santo, se preparen para un buen matrimonio. Hay que trabajar muchísimo, hermanos y hermanas, en la pastoral juvenil para formar la conciencia de los jóvenes de que el matrimonio es santo, de que el sexo es santo y que el sexo, que es expresión del amor, se realiza en el matrimonio, y que la virginidad es algo precioso. Mantenerse virgen hasta el matrimonio es un orgullo, es un honor, es una gloria. Mantenerse virgen hasta el matrimonio, ellas y ellos, porque eso implica entonces que existe respeto al Señor, respeto a su propio cuerpo como templo del Espíritu, respeto a la dignidad de cada uno, respeto a la novia, respeto al novio, respeto a los papás de cada uno, respeto a la familia, respeto a su cuerpo, y que entonces se espera al matrimonio para unirse también con el vínculo carnal que es santo en el matrimonio. Hay que luchar por la familia, hay que luchar por el matrimonio, hay que luchar por una vida santa en nuestros hogares, y tenemos que defender nuestra casa del lobo que quiere destruir la armonía familiar. No pelearnos en casa, que los hijos respeten a sus padres, que los papás den buen ejemplo a sus hijos, que el esposo y la esposa sean fieles, y que la casa sea en verdad el santuario de la vida, el santuario de la vida, la iglesia doméstica, la iglesia pequeña, la iglesia santa. Mi casa, yo tengo que defender mi casa, defender mi familia. Defienda su hogar, su familia es un tesoro. Defienda su familia de ese maldito lobo que quiere destruir la paz del hogar. No lo permita. Oren en casa, lean la palabra en casa, vayan todos juntos a misa, santifíquense en el hogar, hermanos. Defienda su casa. Un buen evangelizador primero evangeliza su hogar.
Segundo lobo. El segundo lobo que quiere destruir a la iglesia y la humanidad es el lobo de los antivalores. Vivimos en un mundo donde los valores se han volcado y por eso es verdad que el mundo se anda patas arriba. Y los grandes valores, los bellos valores del respeto a la dignidad humana, del decir siempre la verdad, de ser honestos en todo momento, de practicar la justicia, de ser solidarios, de amar el bien, de ser generosos y generosas, los bellos valores de la convivencia, del diálogo, de la búsqueda de la comunión entre todos, los valores profundos en los que las personas se sitúan en niveles superiores de adoración a Dios y de promoción de las artes y de las ciencias y de la cultura, se están echando abajo en un mundo que le gusta la no cultura, la chabacanería, el ser patán, el ser grosero, el ser mentiroso, el ser vulgar, la obscenidad, la morbosidad, los soez. Eso es un lobo terrible. Y cuidado, jóvenes, cuidado, muchachos y muchachas, no permitan que ese lobo se los coma. Es muy feo que los muchachos, los varones digan palabras soeces, pero es tan feo o más que las muchachas también tengan un vocabulario, un lenguaje vulgar. Se ve muy feo. Y si usted cree que con eso se hace más graciosa y más aceptada por los demás, no sea tonta. Sea femenina, sea delicada, sea fina. Y usted, muchacho, igual, que usted no es más hombre porque dice una vulgaridad, o porque anda con un vaso de licor en la mano, o porque anda fumando. Uno es hombre de verdad cuando cumple la palabra, cuando es valiente, cuando es honesto y cuando respeta a los demás. Uno es hombre de verdad cuando es sincero. Y uno es mujer de verdad no cuando enseña su cuerpo, sino cuando enseña que piensa, que es inteligente, que tiene personalidad y que tiene deseo de superarse. La mujer es más mujer atractiva realmente, no cuando enseña su cuerpo, sino cuando enseña una personalidad auténtica, decidida. ¿De qué? De realizar las metas que se ha propuesto en la vida. El tercer lobo es el lobo de la adicción, del vicio, de la dependencia al licor que tanto daño ha hecho a nuestros países. Cómo el licor, el alcoholismo ha destrozado hogares, ha hecho que la gente pierda empleos, pierda la fama, pierda todo. Cuidado con el maldito licor que está acabando con todo. La sobriedad, somos templo del Espíritu Santo. Cuidado con la bebida, cuidado con la droga, cuidado con cualquier vicio. Tenemos que ser libres como el viento para amar, para servir, para buscar definitivamente la superación. Si estamos amarrados a cualquier vicio, nunca, al no tener libertad, podremos desarrollarnos como debe ser. Hay que luchar contra ese lobo que quiere atacar el rebaño, y los nuevos evangelizadores, los laicos y laicas comprometidos en la iglesia y que quieren evangelizar, tienen
que crear conciencia en la gente de lo maldito que son estos vicios. El cuarto lobo es el lobo de la desesperación, del desánimo, de la depresión, del derrotismo. Y por eso, como evangelizadores, tenemos que animar a la gente a vivir, a luchar, a no darse por vencidos, a orar por la gente, a leer la palabra, a motivar, porque ese lobo desgraciado que intenta hundir a la gente, le quiere meter a la gente el virus de la desesperación, de la depresión, del negativismo. ¿Para qué luchar si no se consigue nada, si siempre lo mismo, y caer entonces en un letargo, arrastrar los pies por la vida, una actitud derrotista? ¡No! En el nombre de Jesús tenemos que dar vida, ser instrumento del Señor para que el Señor a través de nosotros dé vida a los demás. Y para eso nosotros tenemos que ser ejemplo de ¿qué? De alegría,